por falta de entendimiento de la población de la importancia de la realización de ese último estudio. La población está ignorando que los muertos también hablan y nos dan la causa final de muerte. Sarita Valdés. Y hablan a través de la necrosis. Es una expresión de Sarita Valdés, el patólogo, que dice que los cadáveres hablan. Claro que sí. Los cadáveres hablan aún siendo muertos. Como validando la redundancia. Él dice que los cadáveres hablan. La ocurrencia, ¿por qué murió? Lo va a decir el cadáver. No lo dice el médico que atendió al paciente. Los pacientes se fallecen con varias causas probables de muerte, pero la causa definitiva la va a dar ese resultado de la necropsia. Pero todavía en la provincia tenemos que enfrentarnos con la ignorancia de la población que dicen que para quitarle órganos, que para... A un cadáver, listo ya, que han pasado horas. Exactamente, que para quitarle los órganos. O es que patología forense habla mentira, y eso surgió a raíz de la muerte ocurrida en Higüey con la menor de edad, que era una mentira y una farsa de reporte de patología forense. Bueno, esa es más reciente, pero recuerda que nuestra región sur, con un nivel educativo por debajo del promedio nacional, cultura mágica religiosa también, que tenemos arraigada desde nuestros abuelos, bisabuelos, y que así es un estudio engañoso, sin darnos cuenta que es un estudio que permite a veces, cuando hay un homicidio, el acta acusadora, el certificado de defunción que me va a decir la causa real por la cual falleció, en este caso nuestro familiar, vamos a decirlo así, o la persona que estamos reclamando, sin el acta de defunción emitida primero por el INACI, que es un certificado de defunción, para luego convertirlo en un acta de defunción, no es posible una acusación ante un tribunal. Por lo tanto, este documento, inclusive hasta para las demandas médicas y de centros de salud, si no hay este documento, no le va a servir. Por ejemplo, ese caso del adolescente que ocurrió en Barahona y que se llevaban, no le hicieron la necropsia, no pueden demandar a nadie legalmente. Para nada. Aunque haya una mala práctica, no en este caso, en un hipotético caso, si no hay un certificado de defunción, con una causa definitiva, no hay acusación ante un tribunal, no solamente de este país, sino hasta de La Haya, que es el organismo internacional. Entonces, el llamado, como tú dices, Yulisa, a la gente es dejar facilitar los procesos. Dejar facilitar los procesos. Los centros de salud nuestros están en entera disposición de no solamente trasladar el cadáver, sino que la familia se quede con un respaldo de que van a devolver ese cadáver a su casa y que no va a pasar como hacían en años anteriores, que se dejaban y no se sabían cómo iba a regresar. Ya nosotros como ministerio nos comprometemos a depositar el cadáver en patología forense, a que se espere que termine el estudio y regresárselo a la familia, para que no pasen episodios como pasó con la adolescente, que le envolvieron en sábana, secuestraron el cadáver, aún uno explicándole a la familia la importancia. Pero también repercute en algo importante. La familia se queda demandando respuestas, que uno se queda con la mano vacía porque ellos no aceptaron hacer un estudio final. Ellos van, hacen protesta frente al hospital, hacen movilización social, pero lamentablemente uno no puede hacer más. Uno le dio todas las facilidades. Y en ese caso, el hospital se hacía responsable del traslado. Y al hospital le cuesta 40,000 pesos ese traslado. Y ellos asumieron 40,000 pesos el traslado del cadáver. Entonces ellos asumieron. Tanto dinero. Porque resulta comprar el ataúd, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Ok, ya entiendo el costo por dónde anda. Porque José Luis, pero si calculamos 40,000 pesos por cada muerte, porque por muerte materna, vamos a decir. Que todas las muertes pueden ser materna, infantil, clínica, quirúrgica. No, porque vamos a separar, todas las muertes, si salen por 40,000 pesos. No, ese es el traslado al hospital. Pero nosotros estamos hablando de prioridades, de muertes prioritarias para el Estado y para la presidencia. O para salud pública. Para salud. Está bien. Lo que pasa es que toman como partida
la parte materna e infantil. Sí, que es interés de salud pública. Todas esa. las muertes deben ser su necrosis o autopsia. Sí, lo que pasa es que la otra, el suicidio y el homicidio, por ejemplo, la Fiscalía, la Procuraduría, tiene su propia ambulancia para tales fines. Pero en el caso de nosotros como salud pública, es de sumo interés las muertes maternas y la muerte infantil y neonatal, siempre y cuando tengan un interés mayor, esas dos últimas, en virtud de tomadores de decisiones. Pero la muerte materna es obligatorio, inclusive ya no es en Asua que hacen la necropsia para la muerte materna, sino a Santo Domingo. Todas las del país tienen que ir a Santo Domingo. En Asua no hay... Sí, en Asua hay una, pero la de muerte materna es a Santo Domingo. Y dependiendo de la hora que salgan, es donde eleva el costo, como dice Yulisa, porque tú tienes que pagarle un hotel a ese chofer que va a esperar el cadáver para traerlo al otro día. Y yo fui testigo. ¿Y el familiar le acompaña? Sí, tiene que ir un familiar. También tiene que ir un familiar para ser custodia de su cadáver. Yo fui testigo hace un mes y tanto en Duvergé del traslado de un cadáver, una muerte materna haitiana, gesta 13, sin un chequeo prenatal en el país, y falleció entrando a la emergencia prácticamente. Wow. Entonces tuvieron que llevar el cadáver a patología forense a Santo Domingo desde Duvergé y regresarlo. Eso duró 2 días. Para el público sencillo que nos escucha, cuando el doctor José Luis habló de gesta, está hablando de 3 embarazos. 3 embarazos. 3 embarazos sin un chequeo en este país. Imagínense cómo llegan a las emergencias de nuestro hospital, que los hospitales, mientras más se acercan a la frontera, el número de atenciones haitianas se eleva con respecto a los dominicanos. Con eso nos vamos a la pausa de Médicos en la Radio. De regreso a Médicos en la Radio a través de Palma 90.7 y el canal de YouTube de Empresa Radiofónica. Hoy la importancia de certificados de defunción que emiten los centros de salud para convertirlo posteriormente en una acta de defunción en la Junta Central Electoral. Y con ello, las muertes, el dolor humano que causa, y a veces actuamos por cultura de llevarnos el cadáver, porque la doctora Yulisa, encargada de epidemiología de esta provincia, establece que la gente cree que se le van a secuestrar los órganos. A un cadáver. A un cadáver que ya tiene horas, y durar 4 horas para Santo Domingo o 1 hora y media para Asua, ya los órganos no funcionan. No, para nada, ya tampoco. Entonces tenemos que quitarnos la venda de esa cultura que tenían nuestros abuelos, a veces nuestros padres también, y nosotros ya con la tecnología en nuestras manos, dígase el celular, que no solamente para ver redes sociales, busque información. Edúquese con él. Que hay gente que ha aprendido a leer por el celular, sí, para poder leer los mensajes y no mandar todo el tiempo nota de voz. Oye, Teodoro. Entonces hay que utilizarlo para la información. ¿Sabes qué yo hago? Cuando me mandan mucha nota de voz, yo le escribo la respuesta, lo que yo me pregunto. Para que entiendan que hay que escribir. Para que el otro se esforce. Entonces, Yulisa, en el tapete de la semana, la muerte neonatal, que son muertes infantiles, en este caso la neonatal, que va desde 1 segundo de vida hasta los 28 días de vivir. Las muertes infantiles se convierten en menores de 5 años. Pero la gente siempre, los indicadores siempre se trabajan con menos de 1 año, y por eso la importancia de las vacunas para este grupo de personas. Yulisa, ¿los neonatos también se le tiene que hacer su autopsia? Claro que sí, doctor. Porque se supone que son muertes evitables, que no deberían ocurrir o ocurrir en una proporción menor, y hay causas que son más frecuentes para esos fallecimientos. ¿Entre ellas? La asfixia, está la sepsis, que es una infección generalizada. ¿Cuál es la que más predomina? ¿La asfixia? La sepsis. ¿O la sepsis? La sepsis. Cuando hablamos de sepsis, estamos hablando de infección. Una infección generalizada. Generalizada. Y ahí, si es verdad, como dice José Luis, hay varias causas. Hay varias causas. Muchas causas. Que ahí se convierte en causa social, cultural, económica, también del Estado. Política, de salud. Es decir, que ahí entran muchos factores. Porque imagínate tú, una mujer que con un embarazo
hasta 40 semanas máximo, ¿verdad? 40 más o menos 2, que puede llegar hasta 42. Entonces, y es normal. Si vemos que durante el chequeo perinatal hay una infección de orina recurrente, ¿verdad? Hay infecciones vaginales o una vaginitis o un flujo por una tricomoniasis, una micosis. Entonces, si el médico que le da seguimiento no está pendiente, esa es una, ¿verdad? Ahí entra el factor salud, el factor de la política de los médicos, la parte de salud. Pero si el médico con su captación previa antes de las 12 semanas del embarazo. Claro que sí. Para cubrir de 6 a 8 chequeo prenatal, que es lo normal. Viene otro factor social y educativo de esa paciente. Y el médico debe sentarse con esa paciente, cogerse más minutos de lo que debe tomarse, ¿verdad? Porque también hay que buscar también el flujo de pacientes que le ponen a un médico. Entonces, a veces se ha convertido la salud que no es calidad, sino productividad. Es decir, muchos pacientes, volumen. Y súmele una computadora que muchas veces le dedican más tiempo al computador, al monitor, que al paciente. Se le olvida tomarle los signos vitales. Porque está empeñado porque la ARS o el seguro quiere que le escriban, le exigen, o si no, no te pago. Entonces, esa es la parte médica, ¿verdad? Más tiempo con el paciente y más cuando encuentra una causa que puede repercutir mañana en un problema serio. Entonces, la educación en la parte social de la que si la paciente o el familiar entendió lo que el médico le quiere decir, de los consejos que le emite que tiene que hacer, de las consecuencias que puede acarrear después. Entonces, vamos a ver si hay que hacer un cultivo de orina, de flujo. Entonces, ahí entra el insumo y el material del propio centro de salud que tiene a disposición para los pacientes, que muchas veces no la tiene. Es escaso en virtud de los pocos ingresos que entran al hospital. Exactamente. Entonces, va ahora la otra parte, no lo tiene el centro, pero también el familiar no tiene los recursos para hacer un cultivo que va al costo del bolsillo de la gente. Los laboratorios y los procedimientos. Y peor que las ARS después se lo niegan. ¿Qué pasa? El problema sigue porque no se corrigió. Y cuando viene a ver, llega al final, llega el momento del parto, un canal de parto contaminado, ¿verdad? Pasa ese bebé por ahí por el canal de parto, ¿qué va a hacer? Contaminarse. ¿Dónde vaya a parar? A un neonato. Ahí aumentan los costos más para el centro y hasta para los familiares. Y ya cuando viene un neonato con infección, ¿verdad? Que cuando viene a ver esa bacteria, cuando viene a ver, allá no hacen cultivo en ese centro, ni tampoco los familiares tienen para ir fuera a hacer un cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la radiografía de lo que pasa. Le están poniendo una antibioterapia. El perinatólogo está usando una antibioterapia que no sabemos, porque no tenemos un cultivo, si tiene resistencia a ese antibiótico. Eso es así. Y pasan los días y lo que está teniendo, en vez de tener una evolución satisfactoria, está teniendo una evolución tórpida, ¿verdad? Va mejorando el paciente. Llega luego a lo que se llama un shock séptico. Falleció. Y falleció. Mira, las estadísticas. Ese es el recuento breve que hacemos. Las estadísticas para las personas. Con nuestra realidad. Mayormente en el sector público, porque es donde realmente van las personas de pocos recursos económicos, los pobres. Sí, pero yo te voy a decir algo. Los ricos llegan a la unidad de neonatología por esta zona, porque en las clínicas privadas no hay unidad de neonatología. Preparada como la del hospital Jaime Mota. Tienen que ir al hospital. Y yo te voy a decir que... Pero ellos, todo lo que le indica el perinatólogo, lo compran. Yo te voy a decir que la ley orgánica... Por eso estamos hablando de la parte social y la parte económica. Para que la gente también se edifique. Y educativa. Se edifique y sepa que hay niños que van a fallecer porque está estipulado en estadística. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo, la 1012, establecía
que para el año 2002 al 2007 la tasa de mortalidad neonatal era de 36 y se proyectaron que para el 2030 debe estar situada en 11 por cada 1.000 nacidos vivos. Si estamos entre el año 2020 y 2025, en el 2020 la estrategia tenía 18 muertes neonatales por cada 1.000 nacidos vivos, en el 2025 a 14.5. El año pasado, la tasa de mortalidad neonatal del país cerró en 15.51. Por lo tanto, cuando yo hice la llamada aquí al programa antier, es en base a este dato reportado por la DIGEP, la Dirección General de Epidemiología, y estamos en el camino a cumplir lo que la Ley Nacional de Desarrollo, la 1012, establecía. Por lo tanto, vamos un buen camino. Un 13. Para el año 2025, ellos establecen que debe estar situada en 14.5 para el 2025. El año pasado cerró en 15.51, el año 2022. Vamos en el camino correcto, independientemente de los brotes que están ocurriendo en algunas maternidades. ¿Y qué digo las maternidades? Porque en la maternidad de Los Minas, la alarma fue por haber ocurrido 34 nacidos vivos, 34 muertes en un mes. Sí. Y hace 72 para el primer trimestre. Cuando hice el cálculo con los nacidos vivos en la propia maternidad, me establece que sigue siendo la misma tasa de mortalidad de ese hospital en los últimos 15 años, en los últimos 5 años. Del 2019 al 2023 establece una tasa de mortalidad neonatal de 29 a 35. La del 2023 está en 36. Un punto no es significativo en salud en términos de la variación, que puede aumentar porque estamos en el primer trimestre, o puede disminuir cuando se le introduce los nacidos vivos. Eso va descendiendo, aunque no deja de ser preocupante lo que ocurrió en el mes de febrero, que es lo que hay que investigar en base a la triada de prematuridad, asfixia y sepsis, que son las principales causas de mortalidad neonatal. Y esta maternidad es una maternidad neonatal que esperamos, es una maternidad infantil que esperamos que el modelo que se va a construir ahora en el mes de junio, que va a empezar en el hospital Jaime Sánchez, sea con el modelo de Los Minas, no con el modelo de la Altagracia. Que aquí vamos a tener todos los niños y todas las madres en esa maternidad, y va a reapuntar a mejorar, y que debe de ser, que mejore la calidad de los servicios de salud para este grupo de personas, madre y niños, en Jaime Sánchez. Hay situaciones entonces que convienen para realizar plan de mejora. Por eso es importante el venir aquí y comentar el tema. ¿Qué hacemos en salud cuando se muere un niño o hay una muerte materna? ¿Qué es lo que esperamos? Que esa situación no se vuelva a repetir, porque nos dé la causa para cambiar los factores de riesgo. Tenemos limitantes como provincia. No contamos con una ambulancia para el traslado de los cadáveres. Los fallecidos no se trasladan donde se trasladan los vivos. Por eso le hablé que a Jaime Mota le cuesta 40,000 pesos el traslado de un cadáver a patología forense a Santo Domingo. Y tenemos que recurrir a las funerarias para que nos alquilen esas guaguitas que son... de transporte de cadáveres para sepultar los cadáveres de su negocio. Y en su momento no ayudaba la fiscalía, pero se dañó la guaguita de la fiscalía. Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, y mayormente a aquellos políticos que hacen servicio caritativo. Exacto. De caridad a los familiares de los fallecidos. Si usted dona la ambulancia, un carro fúnebre a la Dirección Provincial de Salud, estaría estableciendo una ayuda generalizada, y no para el grupito que le va a molestar o a perturbar la noche, la madrugada de sus sueños, para que le facilite la búsqueda de un carro o una ambulancia para el traslado de cadáver. Por lo tanto, si a usted lo molestan tanto como funcionario, y usted sabe, o los familiares saben a quién me estoy dirigiendo, al máximo cargo que tiene un baraonero en la actualidad, que es de ayuda constante, hable de un carro de este tipo para que lo done a la Dirección Provincial de Salud, y por ende vamos a facilitar el traslado de los cadáveres, tanto a Asua como a Santo Domingo, en especial la muerte materna, y ayudar mucho a la Fiscalía en términos de los suicidios o homicidios. Exacto. José Luis, yo difiero contigo. No, el llamado debe ser no a los políticos, debe ser al Estado. Sí, ¿Ellos son el Estado?
Sí, pero, oye, te estoy hablando al Estado. Cuando te quiero hablar del Estado, te estoy hablando al área de la salud. Al Estado, le estamos diciendo al área de la salud, el Servicio Nacional de la Salud. Pero ¿Dónde se mueren los pacientes? No son en los hospitales. Sí. Entonces, quien tiene que encargarse es el Servicio Nacional de Salud. Doctor, pero yo puedo hacerle un llamado una a Miguel ambulancia, Florian. A Miguel Florian. Bueno, si tú quieres hacerle un llamado a Miguel Florian. A la gente del PRM que facilite. Que no le gusta, tío. Usted no se lo hicieron a los funcionarios del gobierno, ni a Ñiñín, ni a Gonzalo Castillo. Mira para ahí lo que le están haciendo señas. La doctora Amelia Figuereo, que dio 16 años ininterrumpidos del gobierno. Teodoro, hicieron ese llamado. Teodoro, a raíz de la tormenta Noel y Olga 2008, la doctora Amelia Figuereo fue la primera autoridad que trajo ambulancias disponibles para trasladar en primer causa pacientes y segundo en los fallecidos del municipio de Jaquimella y Peñón, que fueron como 11 en los primeros 4 días de la riada en la tormenta Noel y Olga, dígase noviembre, diciembre del año 2008. Con eso tú le estás tirando vaina a Telma Batista. Y ella, la doctora Amelia Figueroa, dio cátedra. Lo que pasa, yo estoy diciendo la historia. Lo que pasa es que él ha vivido en tanto para el servicio, experiencia, como para la DPS. Y para cerrar, la Dirección Provincial de Salud como organismo rector de la salud en nuestra provincia. Y es la representación del Ministerio de Salud Pública y por ende quien tiene que llevar los procesos. Y la doctora Amelia Figueroa, yo fui un alumno aventajado de ella, dio cátedra de lo que hay que hacer en términos de la rectoría de la salud. Con eso terminamos. Médicos en la radio. Sigue tirándote vaina Telma tú.